Iniciamos el capítulo 7, que sería el capítulo 7 del libro. Estamos siguiendo el texto guía que corresponde al capítulo 2 de este curso. Y estamos en el capítulo de estimación por intervalos de confianza. Y la clase pasada pues dábamos la definición de lo que es un intervalo de confianza. ¿Cuál es el contexto donde estamos? Bueno, tenemos una población. En general, lo que tenemos es una población. Hay un parámetro teta de esa población que nos interesa estimar. Entonces, una estimación por intervalo para teta es un intervalo de la forma LI menor o igual que teta menor o igual que LS, donde LI y LS son unas variables aleatorias que dependen de la muestra aleatoria que se toma de esa población, que cumplen una condición, que la probabilidad de ese evento sea igual a 1 menos alfa, donde alfa es un valor entre 0 y 1, pero les decía que ese alfa es más cercano a 0 que 1. Mire, los valores que se usan para alfa de manera, los valores usuales, los valores más comunes para alfa son 0.1, que me da intervalos al 90%, la confianza sería el 90%. Ese 1 menos alfa se llama el nivel de confianza. Entonces, cuando alfa es 0.1, el nivel de confianza es 0.9 y uno dice que está calculando intervalos al 90% confianza. Otro valor para alfa es 0.05, lo cual te daría intervalos al 95%. Y otro valor bastante usado para alfa es 0.01, el cual nos daría intervalos de confianza al 99%. Bien, eso es, bueno, les decía también que hay intervalos unilaterales, o sea, hay situaciones donde solo te interesa el límite superior para el intervalo o solo te interesa el límite inferior. A esos intervalos se les conoce como intervalos unilaterales. Bien, también dábamos la definición de eso, que es similar a esto, lo mismo, es un intervalo de la forma, por ejemplo, unilateral inferior, es un intervalo de la forma esta. O sea, teta mayor o igual que un límite inferior, y la condición para obtener ese límite inferior es que se verifique esta probabilidad igual a 1 menos alfa. Y de manera similar, de manera análoga, se define el intervalo superior. Bien, esos LI y LS que se conocen como límites de confianza, inicialmente tenemos que considerarlos como unas variables aleatorias porque ellos dependen de la muestra aleatoria que tú tomes. Van a depender de la muestra, de los valores en la muestra aleatoria. Una vez se toma la muestra y se registran datos, bueno, tú aplicas la fórmula que tengas para esos límites y bueno, eso se convierte en un valor, un intervalo de números reales, donde tú esperas con una alta confianza tener encerrado al parámetro de interés. Y empezamos entonces a ver un caso, la clase pasada, el primer caso. El primer caso es donde la población de interés, tengo una población de interés que está representada por una variable aleatoria que tiene distribución normal con una media mu y una varianza sigma cuadrado. Y el caso que vimos la clase pasada asume que esta varianza se conoce
Y lo que necesitamos es estimar a mu. O sea, necesitamos estimar al parámetro mu, que recuerden que es la media de la población. La población asumimos que está distribuida de manera normal y necesitamos estimar a mu con un intervalo de confianza. Bueno, la clase pasada hacíamos el procedimiento de, ahí lo que se utiliza es la media de la muestra como estimador de la media poblacional y usamos esta variable pivote. Recuerden, una variable pivote es una variable aleatoria que depende de la muestra que se toma de la población, del parámetro que se quiere estimar y cuya distribución de probabilidad no depende de valores desconocidos o del parámetro que se quiere estimar. Esa es una variable pivote. Entonces usamos esta variable pivote, sigma sobre raíz de n, que sabemos que esto tiene una distribución normal 0, 1. Y a partir de ahí conseguíamos un valor que le llamamos z alfa medio, de tal manera que esa variable pivote se encuentra entre ese valor y el positivo, entre menos z alfa medio y z alfa medio, precisamente con una probabilidad 1 menos alfa, que es la que me exige el procedimiento para encontrar el intervalo. Bien, y a partir de ahí arrancamos haciendo operaciones equivalentes dentro del paréntesis para conseguir aislar al parámetro mu, que es el que quiero estimar, y me quedaba esta expresión para esos límites. Me quedaba que el límite inferior se obtiene de esta forma: la media de la muestra menos ese valor z alfa medio por sigma sobre raíz de n. Recuerde, el z alfa medio es un valor que se extrae de la distribución normal, es el percentil que garantiza una área de 1 menos alfa en el centro de la distribución y alfa en las dos colas, en el caso que se trate de intervalos bilaterales como este caso. Eso nos da el límite inferior. Recuerde, n es el tamaño de la muestra, el sigma es la desviación estándar poblacional, que en este caso, recuerde que se dice que es conocido, y nos daba el límite superior, x barra más z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Bien, eso, así como está representado en estos momentos, son unas variables aleatorias. ¿Por qué? Porque está dependiendo de x barra, que es una variable aleatoria. Bien, cuando voy a la población, tomo la muestra de tamaño n y reemplazo en esa forma, en esa fórmula, ya obtengo un LI y un LS que no son aleatorios, sino que son números. ¿Sí? Esto ya no son variables aleatorias. Ya una vez tú tomas la muestra y reemplazas los datos que obtienes a partir de la muestra, al observar la muestra, entonces ya aquí obtienes unos números que se conocen como los límites de confianza. Ya estimados, ¿no? Bien. Ese es el caso que vimos la clase pasada y hacíamos un ejemplo. Y les mostraba también, bueno, cómo hicimos un ejemplo y lo hicimos primero así como manualmente, haciendo los cálculos de manera manual, y también lo hacíamos usando la función z, en este caso, bueno, para ese ejemplo, que es este ejemplo de acá, usamos la función z sum test. El sum
es porque los datos están resumidos. Es decir, el problema no te da no te da los 12 datos en bruto, sino que ya te dice, bueno, se tomó una muestra de tamaño 12 y la media fue tanto, es decir, no tienes los datos, sino que ya tienes el promedio. O sea, los datos te los entregan resumidos en el promedio. Entonces, por eso se usa la función ZSUM, resumido. Sum es de resumido en inglés. Test. Test. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué test? Bueno, test es prueba en inglés. Lo que pasa es que estas funciones nos sirven para dos cosas. Para para intervalos de confianza, que es este capítulo que estamos estudiando ahora, y para pruebas de hipótesis, que es el próximo capítulo. O sea, la función tiene ese doble propósito. O sea, como para calcular los intervalos de confianza y para obtener pruebas de hipótesis. Entonces, ya eso lo estaremos viendo, esa utilidad de esas funciones como para probar hipótesis, lo vamos a ver el próximo capítulo. Entonces, por eso el nombre de test, ¿sí? ZSUM test, y cuando tienes los datos completos, la función es ZTest, simplemente, ZTest. Entonces, mira, acá, mira, así se usa la función. Esto lo veíamos la clase pasada. Recuerde que tienes que cargar esta librería primero, librería PASWR, que es donde está definida esa función ZSumTest. Le entregas la media de los datos, le entregas el sigma, esto es obligatorio. En este caso, este sigma es obligatorio entregarlo porque es la desviación estándar poblacional que se asume conocida. Y el n también es obligatorio entregarlo porque la función no tiene forma de saber cuánto es el tamaño de la muestra, tienes que dárselo. Bien, muchachos, mire, una cosa que no les dije la clase pasada es, si tú quieres cambiar el nivel de confianza del intervalo de confianza, entonces la función tiene esta opción, conf level. Conf level. Este punto 95 es lo que esa función trae por defecto. Es decir, tú no le dices el nivel de confianza y ella te calcula intervalos al 95. Si necesitas un nivel de confianza diferente al 95, entonces tienes esta opción, conf level, y aquí, por ejemplo, le pones 0.90 para que te dé intervalos al 90%, o le pones 0.99 para intervalos al 99, o aquí pone lo que a ti se te antoje o lo que te pide el ejercicio. Bien, más o menos hasta ahí llegamos la clase pasada, veíamos esta función trabajando. Quiero dedicarle un rato, que no me dio tiempo la clase pasada, a mostrarles una simulación en R que nos permitirá entender el concepto de coeficiente de confianza o nivel de confianza en esto de la estimación por intervalo. ¿Cómo debemos interpretar ese nivel de confianza? Entonces, para eso, aquí, estoy usando la librería, una librería que se llama Teaching Demos. Teaching Demos. Le muestro cómo, eso es como demos para enseñanza, ¿no? Acá la cargo, vea. Acá la cargo, mire, mire, mire. ¿Dónde la cargo? Aquí. Aquí llamo a la librería Teaching Demos.
Recuerde que teaching es enseñanza, demos es demostración, o sea, como para hacer demostraciones, simulaciones y esas cosas para enseñar estos conceptos. Si no la tienes instalada, tienes que instalarla. Recuerde instalar paquete, entre comillas, Teaching Demos. Bien. Mire, la librería Teaching Demos también tiene una Z-Test. Hay que averiguar si es, posiblemente nos sirva para aplicar, para calcular estos intervalos de confianza. Ahí me están advirtiendo, pilas que tienes descargada la librería PASWR, que tiene una función que se llama Z-Test, y estás cargando la librería Teaching Demos, que tiene una función también que se llama Z-Test. Entonces, dice, el siguiente objeto ha sido enmascarado por el paquete del paquete PASWR. Es decir, en estos momentos no tenemos disponible la Z-Test del paquete PASWR, sino que tenemos la Z-Test de Teaching Demos. Hay que estar pendiente de eso, ¿no? Si queremos usar esa Z-Test. Bien, mire, ¿qué hace aquí de esta librería Teaching Demos? Voy a usar esta función que se llama CI-Exam. Es intervalos de confianza, ejemplos de intervalos de confianza. Eso es, ejemplos de intervalos de confianza. Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta función? ¿Qué es lo que hace la función? Ella hace una simulación y lo que hace es extraer muestras aleatorias del tamaño que tú le digas de una población normal con la media que tú le digas y con la desviación estándar que tú le digas. Eso es. Y eso lo repite las veces que tú le digas. Y te calcula intervalos de confianza para esas muestras que vas sacando con el nivel de confianza que tú le entregues. Y lo hace las veces que tú le digas. Entonces aquí, mira, en este caso le estoy diciendo a la función, sácame muestras aleatorias de tamaño 25, ese es el N, de una población que es normal, eso está por defecto allá, no tienes que decirle la distribución, ya es, por defecto es normal, no hay otra opción en este ejemplo, en esta función. Le dice, de una normal con media 100, o sea, en este caso el mu es 100, o sea, el parámetro poblacional mu es 100, estamos fijando en 100. Recuerde que esto es algo para simulación. En la práctica tú no conoces ese promedio, ese es lo que vas a estimar, ¿no? En la práctica eso es lo que vas a estimar. Bien, y la desviación estándar de esa población es 15. Y le estoy diciendo, mira, tómame muestras de tamaño 25 de esa población. Eso hazlo 10 veces, es decir, 10 muestras de tamaño 5. Y le estoy dando el nivel de confianza que es 0.9. Y le estoy diciendo ahí el método Z. ¿Eso qué significa? Que me aplique la fórmula que acabamos de ver allá. X barra menos Z alfa medio sigma sobre raíz de N. X barra más Z alfa medio sigma sobre raíz de N. Esa es la fórmula que va a aplicar. Por eso ahí el método Z. Hay otro método que es el método T, que lo vamos a ver más adelante. O sea, donde no se usa la distribución normal estándar para los niveles de confianza, sino que se usa la distribución T. Ese es el caso que viene. Por eso hay la opción de que tú le cambies el método. Y entonces, repito, usando la fórmula que acabamos de ver, calculando intervalos al 90%, me vas a tomar 10 muestras de tamaño 25 de una población que tenga media 100 y desviación estándar 15. Y ella lo que hace es calcular, aplicar esa fórmula y obtener los intervalos de confianza, en este caso 10, con esa fórmula. Y nos genera un gráfico que es el que vamos a mirar
Voy a ejecutar aquí. Ahí está ejecutando. Bueno, dice que no pudo encontrar la función. Eso es porque no he mandado esto acá. Vamos a cargar la librería. Ahí cargó la librería. Y ahora sí, ya podemos mandar acá. Y aquí está. Me quedó perfecto. Me quedó perfecto. Mire, cada raya de esa, cada raya horizontal es un intervalo de confianza. Me voy a pasar para donde tengo la presentación, que yo me traje un gráfico similar al que acabo de hacer allá. Similar, no es el mismo, porque esto me lo traje hace un rato, para ilustrarle qué es lo que está y poder rayar aquí, poder indicarle qué es lo que está mostrando este gráfico acá. Bueno, primera cosa del gráfico, mire, este 100 es el mu que yo le dije que para que me generara los datos de una población con esa media, ese 100. Es decir, ese es el mu, esa es la media poblacional y él lo coloca ahí en negro. Bien. Estas dos rayas rojas son un intervalo de confianza para la media de, o sea, en este caso estoy calculando la fórmula que tenemos para intervalos de confianza, tomando la media muestral, exactamente la media poblacional. Es decir, por ejemplo, bajo el supuesto de que la media de la muestra le pegó exactamente a la media poblacional, es decir, bajo el supuesto de que la media de la muestra es 100, exactamente 100, le pegó exactamente la media de la muestra, entonces calculo el límite superior bajo ese supuesto y el límite inferior. Es decir, si la media de la muestra fuera exactamente la media poblacional, esas líneas rojas te marcarían un intervalo de confianza para la media poblacional. Y mire que la media poblacional quedaría justamente en el centro de ese intervalo. ¿Listo? Entonces, esta raya que está acá se calcula así, ¿ve? El 100, que es la media poblacional, menos el Z alfa medio, que como aquí está, le pedí que me hiciera intervalos al 90. Recuerde que para el 90 es 1,65, veíamos la clase pasada, ¿cierto? 1,65. Para intervalos al 90 es el Z alfa medio. Por sigma, le estoy diciendo que la población tiene un sigma de 15 sobre raíz de 25, es 5. Recuerde que raíz de n, yo le dije, tómame muestras de tamaño 25. Bien, ¿eso cuánto da? Da un poquito menos de 95. Saca la cuenta para que vean. Bien, muchachos, y esta raya roja está ubicada donde da esta cuenta. Miren, 100 más 1,65. Recuerde que este es el Z alfa medio para el 90%. Se multiplica el sigma que le estoy diciendo que es 15 sobre la raíz del número de datos del tamaño de la muestra, que es 25, raíz de 25 es 5. Y eso da un poquito menos de 105. ¿Bien? Es decir, esas líneas rojas, jóvenes, sería el intervalo ideal. El intervalo ideal cuando tú estimas el promedio poblacional sin error. ¿Sí? Ese sería nuestro intervalo ideal. Pero como en realidad esa gracia, esa dicha no se tiene, entonces las rayas que están horizontales con una rayita vertical en el centro son los intervalos de confianza calculados a partir de las muestras que voy tomando. Un momentico aquí. Ese es esto. ¿Ya? Bien. Entonces, mire, esa primera raya que está horizontal del 100 hacia arriba, la primera raya que usted encuentra, esta raya, lo que te está diciendo, mira, saqué una muestra de esa población
esta raya que está acá es la media de esa muestra de tamaño 25, ¿ya? Y este valor de acá es el límite inferior que calculé a partir de esa muestra. Y este límite de acá es el límite superior que calculé a partir de esa muestra. Recuerde cómo se calcula la media de la muestra menos el Z alfa medio por sigma sobre la raíz de N. A mí si pesaron algún día u otro, yo no sé. ¿Qué pasó? Doctor Kevin, ciérreme el micrófono. ¿Cómo es que? Iba a decirle que la respuesta del primer intervalo da 99.05 y la otra da 104.95. ¿Da cuánto? ¿99? No puede ser. La primera cuenta. Mire. 95.5. Eso. Vea que por eso está cerquitica ahí del 95. Un poquitico corridita, no da exactamente 95, da 95 puntos. Exacto, un poquitico. Y la otra da menos de 105, 104 puntos y tanto. ¿Bien? Bien, listo. Gracias por verificar eso. Bueno, entonces les decía, mire, tomé la primera muestra. Recuerden que yo le mando a que me tome 10 muestras. Entonces tomé la primera muestra. La media de la muestra quedó aquí, en esa raya vertical. Aquí. Ahí dio la media de la muestra. Ahí. Entonces él calcula el límite inferior con esa media de la muestra que nos da acá. Que recuerde, la cuenta se hace con la fórmula que acabamos de ver. La cuenta para calcular este límite inferior aquí, la fórmula que usa es la media de la muestra que acaba de sacar menos el 1.95 recuerde, para el 95%, que multiplica a 15 sobre la raíz de 25, que es 5. 15 sobre 5. Eso da... perdón, 1.65. 1.65. Aquí, 1.65. 1.65. El 1.95 es para el 99. El 1.96 más o menos para el 99. Para el 90 es 1.64, 1.65. 1.65 lo tomamos como valor. Bien, entonces mire, este valor de aquí se calcula con esta fórmula. Este valor de acá se calcula con la fórmula X barra más 1.65 que multiplica el sigma sobre raíz de N. ¿Listo? Note una cosa. Que ese intervalo logró atraparme al parámetro. Recuerde que el parámetro, la media, que es lo que estamos tratando de estimar de esa población, la hemos tomado como 100. Es decir, estamos extrayendo muestras aleatorias de una población con media 100. Queremos estimar esa media poblacional. Y note una cosa, este primer intervalo ha encerrado al parámetro. Mire, aquí está el límite inferior, aquí está el límite superior y ahí está. Y efectivamente así es, porque el límite inferior dio esto, y la media de la población está cobijada por el intervalo. ¿Listo? Mire, el segundo intervalo hace lo mismo. Note una cosa, que fluctúan los límites cambian. Ahora, ¿por qué cambia el límite? Hombre, porque la media cambió. Y recuerde que la media es una variable aleatoria, depende de cada muestra aleatoria. Por eso ahora tenemos este otro intervalo. Tenemos este otro intervalo. Tenemos este otro intervalo. Y aquí hay uno que ocurrió lo mismo en el caso que les mostré allá, haciendo acá, esa azul que usted ve ahí, es una muestra que se tomó de esa población que no logró atrapar a la media poblacional. Y lo mismo tengo acá, en este caso,
Mire, ahí está. Esa muestra azul es una muestra que tomé que desafortunadamente no logró atraparme al parámetro. Recuerde que el parámetro es este valor de aquí, que es 100. Y mire que el límite inferior del intervalo me ha dado aquí, el superior me ha dado acá. Es decir, que esta muestra no logró atrapar al parámetro. Entonces, si esa es la muestra que yo tomo, recuerde que yo tomo una sola. Yo no tomo 10 muestras, ni tomo 100 muestras. Si esa es la muestra que yo llegué a tomar, esa muestra me estaría llevando a unas conclusiones erróneas. Porque me estaría dando un promedio que está por encima de 100, ¿no? Entonces, mire, el intervalo está entre tanto, no sé, 100 y pico y mire que no, esa muestra no está encerrando el parámetro. Muchachos, atención, nivel de confianza. Nivel de confianza es precisamente eso. El nivel de confianza te dice que, mire que en este caso son 10 muestras y estoy calculando intervalos al 90%. Eso implica el 90% de 10 es 1. Eso implica que si yo repito esto muchas veces, en promedio, una de esas 10 muestras no me va a atrapar al parámetro. Es decir, el 10% de las veces que lo haga, la muestra que yo tome no me va a atrapar el parámetro. Y 90% de las veces que lo haga, la muestra que tome va a atrapar el parámetro. Interpretación del nivel de confianza. Esa es la interpretación del nivel de confianza. Ojo, una interpretación desde el punto de vista de la frecuencia relativa, de la frecuencia con que me ocurre el evento. En este caso me está diciendo, mira, si tú haces intervalos, construyes intervalos al 90%, eso significa que si tú pudieras repetir el procedimiento de muestreo 100 veces, de esas 100 veces tú esperas que 90 te atrapen efectivamente al parámetro y posiblemente 10 no te atrapen el parámetro. Lo que tú esperas es que cuando lo hagas en una sola oportunidad, esa que tú estás tomando sea una de las 90 y no una de las 10. ¿Ya? Una de las 90 y no una de las 10. O sea que cuando uno calcula intervalos al 90 tiene un riesgo de un 10% de no estar atrapando entre esos dos valores al verdadero parámetro. ¿Listo? Nótese que en este procedimiento uno es consciente de eso. Ojo que estos son intervalos calculados al 90%, por lo tanto espero con una alta confianza del 90% de que este sea un intervalo que está cobijando al parámetro, pero hay un chance de un 10% de que no sea así. Y somos conscientes de eso y el dueño de la información es consciente de eso. Es posible que nos podamos equivocar. Bien. Otra cosa que quiero aprovechar, porque usted dirá, bueno, entonces listo, como estamos corriendo ese riesgo, entonces aumentemos el nivel de confianza. Listo, vale. Vamos a aumentarlo al 95. Listo. Entonces, al aumentarlo al 95, la misma interpretación. De 100 muestras posibles que tú tomes, posiblemente 95, tú esperas que 95 te estén atrapando al valor y esperas que 5 posiblemente no. Listo. Hay un riesgo de un 5% de estarnos equivocando. Al decir, no, el parámetro está aquí y que en realidad no esté. Muchachos, al fin y al cabo, tú o lo atrapas o no lo atrapas. O lo atrapas o no lo atrapas. La probabilidad de atraparlo es del 95%, la probabilidad de no atraparlo es del 5%. Pero o sea, al final cuando tú tomas la muestra, solo una de esas dos cosas ocurre. O lo estás atrapando o no lo estás atrapando. La idea es que tú necesitas tener una confianza alta de que sí lo estás atrapando. Y que dice, oye, yo no seré tan de malas que de 95, de 100, hayan 95 que lo atrapen y yo haya tomado una de las que no. Entonces uno tiene esa confianza
del 95% de que esa que tomó en particular sea la que esté, una de las que atrapa el parámetro y no una de las que no atrapa. Listo. Y entonces, bueno, subámoslo al 99, ¿no? Entonces hay una seguridad más alta de estar atrapando al parámetro con esa muestra, con ese cálculo, de estar obteniendo un intervalo que efectivamente dentro de ese intervalo esté el parámetro. Listo. Entonces tú dirás, bueno, pero entonces vamos a reducir ese chance de equivocarnos y vamos a tomar un intervalo al 100%. Bueno, ahí es donde viene la cosa. Y ahí es donde quiero que entendamos una situación acá para introducir lo del tamaño de la muestra. Lo del tamaño de la muestra. Primero, recuerda, de acuerdo con esta y lo que conocemos de la distribución normal, recuerde que ese Z alfa medio, el Z alfa medio, es un valor que te deja una probabilidad en el centro de la distribución. Yo lo rayé por acá. Creo que hice aquí, un esquemita acá. Ese Z alfa medio, recuerda que se elige de tal manera que entre esos dos valores se garantice el nivel de confianza que tú quieres. Por el conocimiento que tú tienes de la distribución normal, si tú quieres una seguridad del 100%, ¿qué debes hacer con el Z alfa medio? Debes tirarlo para más infinito. O sea, una confianza, para tener una confianza del 100%, este Z alfa medio debe irse para más infinito. Es la única manera de conseguirlo, ¿no? Recuerda que para tener el 100%, el 100% del área debajo de la campana de la distribución normal, se obtiene entre menos infinito y más infinito. Bueno, entonces este Z alfa medio sería demasiado grande. En realidad, bueno, en la normal estándar, en realidad, bueno, ya de 3 para adelante, ya prácticamente se está cobijando casi el 100%. Pero ¿qué pasa con eso? Mira que si tú haces grande al Z alfa medio, a medida que vas haciendo más grande el Z alfa medio, el intervalo se te va poniendo más ancho, más ancho, más ancho. ¿Y qué pasa con eso? Que el nivel de error es más grande. De tal manera que si lo hacemos el caso extremo de mandar ese Z para más infinito, entonces tú le dirías a tu cliente, mire, el promedio de esta población es un valor que está entre menos infinito y más infinito. Y dice, oye, pero si eso yo lo sabía desde un principio, eso no tenías que decírmelo. Entonces, nótese esa situación que se presenta ahí, ¿sí? Que prácticamente tú no estás haciendo nada si tú tomas un intervalo demasiado ancho. O sea, tú lo que necesitas es intervalos que sean corticos con una alta probabilidad. Es decir, tú no puedes estar lanzando esa confianza a uno y poniendo el intervalo lo más largo posible porque definitivamente no estás haciendo nada. Porque llegarías al extremo de decir, no, ese promedio de esa población es un número real. Y eso lo sabíamos todos. Entonces, la situación ideal acá es intervalos pequeños con una confianza alta. Por ejemplo, un intervalo cortico, no que se te vaya entre menos infinito y más infinito, sino un intervalo corto, con una probabilidad alta. Muchachos, para conseguir eso, miremos la fórmula. Miremos la fórmula que está acá. Para conseguir eso, profe, una pregunta. Menos Z alfa medio y más Z alfa medio no son valores simétricos. Sí, es el mismo valor.
No, como lo veo que está, como lo escucho que dice que más Z alfa medio es mayor, me estaba perdiendo ya. ¿Cómo así mayor que qué? Que se hacía más grande. Sí, pero claro, claro, obviamente, hay los dos. O sea, si Z alfa medio se hace grandote, obviamente el otro también tiene, o sea, uno tira hacia más infinito y el otro hasta menos infinito. De tal manera que si yo lo hago más grande, esa área se va aumentando hasta que llega a ser uno, ¿no? Cuando pasamos al límite de mandar ese Z alfa medio para más infinito. Eso sí, claro. Ahí no solamente se mueve el Z alfa medio, también se mueve el menos Z alfa medio. De tal manera que, mire, aquí se ve, vea. ¿Qué le pasa a esto si este Z alfa medio se va haciendo grande, negativo, ¿no? Si esto se va haciendo grande hacia menos infinito, todo esto se va para menos infinito. O sea, el límite inferior, cuando esto se hace muy grande, ¿sí? Como está presidido aquí del signo menos, esto se va para menos infinito y todo se va para menos infinito. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con el límite superior. Cuando esto se hace demasiado grande, hacia más infinito, todo esto se va para más infinito. Ahí es donde le digo, bueno, ahí es donde le digo, entonces tendríamos un intervalo de confianza para mu que dice, no, ese mu está entre menos infinito y más infinito. Bueno, no has hecho nada, eso es verdad, pero no has hecho nada porque eso lo sabíamos desde un principio. Sabemos que ese mu es un número real. Entonces, ¿cuál es lo ideal, muchachos? Lo ideal es que podamos mantener a este intervalo lo más cortico posible. Lo más cortico posible. Entonces, mire lo que pasa en esta fórmula. Analice la fórmula. Si tú me fijas un nivel de confianza, se fija el alfa medio, el Z alfa medio. Por ejemplo, si me dice, no, yo quiero una confianza del 99, listo, quedó fijo el alfa medio, el Z alfa medio. Quedó fijo al 99, al 99 quedó fijo en 258. ¿Listo? Listo. Si tú me fijas un nivel de confianza, ya se fija el Z alfa medio. Recuerde que el Z alfa medio lo determina el nivel de confianza que tú elijas. Listo. Si tú quieres mantener ese intervalo que no se te explote, entonces lo único que te queda para manipular es esta parte de acá. ¿Sí? Pero resulta que la varianza es un parámetro poblacional que ya está fijo. Recuerde que en este caso ya lo conocemos. Ya lo conocemos para este caso. Es decir, tú no puedes cambiar ese valor. Este sigma no lo puedes cambiar. Ya está. Es un valor poblacional. No puedes manipularlo. No puedes cambiarlo. ¿Listo? Por lo tanto, una vez fijado el nivel de confianza y conociendo la varianza, lo único que nos queda a nosotros para jugar es el n, el tamaño de la muestra. Y para que esto se haga pequeño, que es la longitud del intervalo, vamos a hacerlo enseguida. Mire, la longitud del intervalo no es más que la diferencia en los límites. O sea, mire que este es el límite superior y este es el límite inferior. Ese intervalo así calculado, ¿qué longitud tiene? Vamos a ver. Es como si tú tienes un intervalo de números reales y tú quieres saber qué distancia hay de un extremo al otro. Simplemente resta el extremo superior menos el extremo inferior. Eso te da la longitud del intervalo. Mire qué longitud tiene este intervalo. Vamos a hacerlo aquí. La longitud de este intervalo es límite superior, x barra, más z alfa medio, sigma sobre raíz de n, menos límite inferior, ojo, precedido del signo menos, x barra, menos z alfa medio, sigma sobre raíz de n, que es el límite inferior del intervalo. Hágame esa diferencia y mire lo que queda. X barra más z alfa medio, sigma sobre raíz de n, menos x barra, el cual se iría con el otro x barra, ¿no? Más, porque está presidido el signo menos, más z alfa medio sigma sobre raíz de n. Mire,
este X barra que está positivo con este X barra que está negativo, se va. Y nos queda que la longitud del intervalo es esta. Vean. Voy a escribirla acá. L igual a 2 veces. Mire que está Z alfa medio, sigma sobre raíz de n, Z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Al sumarlo da 2 Z alfa medio, 2 Z alfa medio, sigma sobre raíz de n. Aquí se puede ver lo que le estaba diciendo. Mire, si tú eliges un nivel de confianza cada vez más grande, recuerda que este Z alfa medio, para una confianza de llegando a 1, este Z alfa medio tienes que mandarlo, tienes que hacerlo grande. ¿Sí? Para un nivel de confianza, por ejemplo, del 90 es 1,90, es 1,64, 1,65. Para el 95, mire que va creciendo. Recuerde, si tú quieres un intervalo al 90, ese Z alfa medio es 1,65. Si lo quieres al 95, es 1,96, creo que es, o 1,95. Si lo quieres al 99, ese Z es 2,58. Si lo quieres al 99,99, esto prácticamente tienes que tirarlo a 3. 3.1, digamos por allá. Nótese que a medida que quieres más confianza, el Z alfa medio va creciendo. De tal manera que la longitud del intervalo va creciendo. Y ahí es donde le digo, ¿quieres una confianza del 100%? Entonces este Z alfa medio tendría que ser prácticamente más infinito y todo esto sería infinito y la longitud de ese intervalo sería infinita. No nos sirve. ¿Cuál es la situación ideal? La situación ideal es que tú fijas el Z alfa medio. Es decir, fijas el nivel de confianza. ¿Listo? Recuerda que con el sigma no puedes, porque el sigma no puedes manipularlo, porque el sigma es un parámetro que ya está dado, es poblacional, es fijo, ¿sí? Incluso se conoce. Lo único que tienes para hacer la longitud del intervalo más corta o más larga, una vez ha fijado Z alfa medio y una vez conoce sigma, la única manera de manipular la longitud del intervalo, de hacer el intervalo de confianza más ancho o más cortico, es el tamaño de la muestra. Y nótese que está de manera inversa. ¿Qué significa eso? Que si quieres un tamaño de muestra más pequeño, perdón, si quieres una longitud del intervalo más pequeño, tienes que aumentar el tamaño de la muestra. O sea, si tú aumentas el n, te disminuye L. Y al contrario, si tú disminuyes n, te aumenta L. Entonces hay una relación inversa entre la longitud del intervalo y el tamaño de la muestra. A tamaños de muestra más grandes, longitudes del intervalo más pequeñas, que eso se traduce, ya vamos a ver, vamos a definir, vamos a dar una definición, que esto que está acá es lo que vamos a llamar, y ahora se lo ilustro allá en el gráfico que nos está dando R en la simulación. Eso va a ser nuestro error de estimación. El error de estimación. ¿Cómo es eso de que eso es el error de estimación? Vamos otra vez al gráfico. Vamos otra vez al gráfico que hicimos. Y les voy a mostrar una situación aquí para que usted me entienda lo del error de estimación. Mire, recuerde una cosa, que la distancia, si tú haces la distancia entre, recuerde, lo acabo de hacer allá, la distancia entre esta línea roja y esta línea roja, que son los límites del intervalo ideal, esa distancia es precisamente lo que acabamos de calcular allá. La distancia que separa las dos líneas rojas es dos veces Z alfa medio sigma sobre raíz de n. Esa es la distancia que separa a las dos líneas rojas. ¿Listo? Bien. Mire una cosa. Bueno, como eso es simétrico, decía nuestro estudiante allá, eso es simétrico.
Entonces, si la distancia entre las dos líneas rojas es 2 veces z sigma alfa medio, entonces la distancia de la línea negra a cualquiera de las dos líneas rojas, o sea, la distancia del mu al extremo superior del intervalo es esta distancia, muchachos, esta distancia de aquí a aquí. Esta distancia. Sería Z alfa medio. Exactamente, sigma es la raíz de, mitad, ¿no? o sea, es esto dividido 2, que sería, esta distancia es z alfa medio sigma sobre raíz de n. Bien, ¿va bien la cosa ahí? Listo, muchachos, mire, le voy a mostrar una muestra que casi le pega al verdadero valor poblacional de esas muestras en la simulación, en esta simulación que hice. Es esta muestra, vean. Mire, casi le da. La media de la muestra es casi 100. Y miren lo que está pasando con el intervalo de confianza que se ha calculado. Es que por eso precisamente le dije, esas líneas rojas es el intervalo de confianza ideal. Es decir, el intervalo de confianza cuando la media de la muestra le pega exactamente a la media poblacional. Mire que la línea negra del intervalo queda metida exactamente en entre las dos líneas rojas, entre los límites eso. ¿Sí? Es decir, si la media de la muestra llegara a coincidir con la media poblacional, entonces esa línea negra que te está dando el intervalo, el ancho del intervalo, encaja perfectamente entre las dos líneas rojas. Oiga, ¿qué es lo que está pasando con esta línea azul que está representando un intervalo de confianza que no está atrapando al parámetro? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esa muestra no atrapó el parámetro? Entonces, mire, la razón es la siguiente. Si usted pudiera correr, vamos a ver, ¿será que yo lo puedo hacer aquí? Vamos a ver si yo puedo seleccionar aquí. A ver si logro yo, si esto me permite, no me permite mover aquí. Vamos a cortar. No. Corta todo el gráfico. No. Si tú pudieras mover esa línea azul y tirarla hacia acá buscando al parámetro, resulta que la distancia que vas a tener, mejor dicho, cuando la media de la muestra pegue exactamente aquí, el extremo de este intervalo va a tocar exactamente acá al parámetro. ¿Sí la entendió o no la entendió? En otras palabras, ¿por qué este intervalo azul no encerró al parámetro? La razón es simple, porque la media de la muestra que tomé quedó retirada de la media poblacional una cantidad que es más grande que el ancho del intervalo, que recuerde que es esto de acá. Porque si la media de la muestra estuviera retirada exactamente igual a la longitud del intervalo, cogeríamos al parámetro en el extremo inferior del intervalo. Pero como la media de la muestra quedó más allá, o sea, la distancia que separa a la media de la muestra de la media poblacional es más grande que esta cantidad, por eso este intervalo no logró atrapar a la media poblacional. Eso, muchachos, recuerden, lo definíamos al principio. Esa distancia, ojo, esta distancia de la media poblacional a la media muestral
¿Cómo es que le llamamos? Le llamamos en su debido momento esta distancia que tenemos entre la media poblacional y la media muestral, le llamamos error de estimación. Dicho de otra forma, entonces, en términos del error de estimación, ¿por qué este intervalo no logró atrapar al parámetro? Respuesta, porque el error de estimación que tuve con esta muestra fue más grande que esta cantidad. ¿Listo? Es decir, entonces, la situación extrema donde logro atrapar al parámetro ya en el extremo inferior o en el extremo superior del intervalo que yo calculo. Ese caso extremo se da cuando el error de estimación es igual a Z alfa medio sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Ese caso extremo, mejor dicho, si el error de estimación me da me da Z alfa medio sigma sobre raíz de n o menos, yo logro atrapar al parámetro. Pero si el error de estimación me da mayor que Z alfa medio sigma sobre raíz de n, no logro atrapar al parámetro, que es lo que está pasando en este caso de este intervalo azul. Todos los demás intervalos, los que logran atrapar al parámetro, es porque la distancia que separa a la media de la muestra que tomé con la media poblacional es menor que esa distancia que separa a la media poblacional de la línea roja. Todos. Y mire, aquel que lo atrapa de manera ideal es aquel donde la media de la muestra coincide, es decir, cuando el error de estimación es 0, la media, el intervalo queda justico. ¿Sí? Lo mismo ocurre en el sentido contrario, ¿no? Si la media de la muestra se separa de la media poblacional en una cantidad que es más grande que esta distancia, entonces ese intervalo no logra atrapar al parámetro. ¿Sí? Por eso es que nosotros hacemos el error de estimación igual a esta cantidad. Porque recuerde, bajo esta condición es donde yo logro atrapar. O sea, yo quisiera que el error de estimación fuera menor o igual que esta cantidad, Z alfa medio sigma raíz de n. ¿Para qué? Para garantizar atrapar al parámetro. Es decir, si yo tengo un error de estimación que sea esta cantidad o más pequeña que esta cantidad, yo tengo asegurado que he agarrado el parámetro. ¿Sí? Eso es lo que se ilustra en eso. De ahí, muchachos, recuerden que lo que les acabo de decir hace un rato, lo único que yo tengo que puedo controlar yo es el n. El n. Y ahora entra a jugar otra variable adicional que es el error de estimación. Entonces, lo que se hace para obtener el tamaño de la muestra es fijar un error de estimación máximo tolerable para el estudio. Es decir, eso lo fijo yo, lo fija el investigador, lo fija el dueño del estudio. Por ejemplo, el político que en tiempos de campaña electoral quiere que le estimen el porcentaje de personas que van a votar por él en la próxima contienda electoral, en las urnas. Entonces él dice, mire, yo quiero estimar ese parámetro con un error del 5%, es decir, que si efectivamente, digamos, por él va a votar el 30%, entonces posiblemente lo estemos estimando entre 25 y 35, ese es el error de estimación. ¿Sí? ¿Listo? Entonces él establece el error de estimación. ¿Sí? ¿Qué significa un error de estimación del 5% en una estimación de esas de un porcentaje? Significa que si el verdadero valor es tanto, entonces la estimación que yo haga va a estar de pronto un 5% por debajo, un 5% por encima. Y ese 5% es el error de estimación. Entonces, una vez se fijó el error de estimación, listo. Bueno, listo. La otra pregunta que se hace es, oye, ¿con qué confianza
¿con qué confianza quieres tú que no se supere ese error de estimación? ¿Qué tan confiado quieres estar de no superar ese error de estimación? Y yo quiero estar 99% confiado. Listo, se fijó el Z alfa medio. Mire que ya fijamos el error de estimación. ¿Quién lo dio? El dueño del estudio. No, yo quiero que el error de estimación sea del 5%. No, yo quiero que el error de estimación sea del 2.5%. Listo, se fijó el error de estimación. Bueno, ahora, ¿qué tan confiado quieres estar de que ese error no se va a superar? No, yo quiero una confianza del 99%. Listo, se fijó el Z. La sigma no puedes hacer nada con ella. Ese es un valor poblacional. Ya veremos que, bueno, toca tener idea de cuánto es ese valor. ¿Sí? Mire que en este caso estamos asumiendo que esa varianza es conocida. Listo. Vamos a suponer que la conocemos. Lo que pasa es que en la vida real uno en realidad eso no lo conoce. Entonces uno tiene que tener una idea de cuánto es esa varianza poblacional. Bueno, ya veremos cómo por estudios previos o por estudios similares uno consigue ese valor de sigma. Listo, mire, y por lo tanto de aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Partimos de esto, ¿vea? Partimos de que el error de estimación, vamos a hacerlo así. Partimos de que el error de estimación lo vamos a tomar igual. Recuerde que este es el valor ya más extremo. A mí me gustaría que ese error de estimación fuera menor o igual que ese valor, pero lo tomamos igual para hacer las cuentas. Entonces, mire, el error de estimación es Z alfa medio sigma sobre raíz de n. Recuerde que el Z alfa medio me lo establece el dueño del estudio. Él me dice qué confianza, qué tan confiado quiere estar. Listo. Y él me dice qué error quiere para su estudio. Listo. Está fijado ese valor. Lo que me falta es mirar entonces cuál debe ser el tamaño de muestra para garantizar esas condiciones que me están dando para la estimación del parámetro que quiero estimar. Entonces de aquí voy a despejar n, ¿vea? Entonces de aquí pasas el raíz de n a multiplicar y pasas el error a dividir y te queda Z alfa medio sigma sobre e. Listo. Como no quiero raíz de n sino n, entonces elevo todo al cuadrado y me queda que n es igual Z alfa medio al cuadrado sigma al cuadrado, que es la varianza poblacional, y el error al cuadrado. Y aquí, muchachos, tenemos una primera aproximación para el tamaño de la muestra que se requiere para un estudio. Ojo, fijado el nivel de confianza, y fijado el error de estimación y obviamente conociendo la varianza poblacional, aquí esta fórmula nos arroja un valor para el tamaño de la muestra que se requiere. Ya vamos a ver más adelante que esta fórmula es para poblaciones infinitas. Es decir, para poblaciones donde el tamaño de la población es considerablemente grande, porque hay una variante que considera el tamaño de la población, que la vamos a ver más adelante, yo le voy a dar, y esos son temas que se estudian ya en el curso de muestreo con más detalle, o sea, la deducción de la fórmula. Aquí yo estoy haciendo una pequeña introducción a cómo deduzco la fórmula del tamaño de la muestra para, en este caso, para poblaciones infinitas, ¿sí? Conocido el error de estimación que quiero máximo error de estimación que quiero y el nivel de confianza que deseo de no superar ese nivel de error. Listo. Más adelante les doy la fórmula para el tamaño de muestra cuando las poblaciones son finitas y veremos que esa fórmula se deduce en el curso de muestreo. Es decir, yo no voy a entrar en detalle cómo se demuestra esa fórmula, se la voy a entregar y ahí en ese caso uno se da cuenta que cuando el tamaño de la población tiende a infinito, ese tamaño de la muestra tiende a este valor que es el valor para poblaciones infinitas. ¿Bien? Entonces,
ahí está una primera aproximación a cómo se deduce el tamaño de la muestra. Vamos a hacer un ejemplo. Ahorita miramos eso de los intervalos unilaterales. Vamos a hacer un ejemplo que tengo por acá. Aquí en estas diapositivas que estoy pasando es donde se explica eso que acabo de explicarles allá. Lo explico acá. Mire, aquí está la longitud del intervalo. La longitud del intervalo y todo eso que le he dicho verbalmente está aquí en las presentaciones. Ya usted lo puede ver. Y aquí ya se encuentra el valor, el tamaño de la muestra. Aquí hay una versión diferente que ahí no he elevado al cuadrado aún. Es decir, el cuadrado quedó... recuerde que por propiedades de la potencia tú puedes elevar aquí y elevar aquí. Y ahí es donde sale la que acabo de darle a sigma cuadrado. Bueno, aquí está en otro orden, z alfa medio al cuadrado. Ese orden no importa, sobre error al cuadrado. Esa es fórmula para tamaño de muestra. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo quiero verlo después. Vamos a ver este. Dice, se sabe que la duración en horas de un bombillo de 75 vatios, ya esos no salen, ¿oyeron? Estos son los bombillos esos incandescentes, que ya hay una política como hay una política de ahorro de energía. Ya esos bombillos incandescentes ya no están saliendo, ya. Esto aquí son para esos bombillos de ese filamento, ¿no? El bombillo tradicional que uno conoció. Ahora ya los hay ahorradores de energía y todas esas cosas. Bueno, entonces dice, un bombillo de 75 vatios, dice, se sabe que la duración en horas, o sea, aquí lo que están registrando la población es la población de todas las posibles duraciones en funcionamiento de ese bombillo o de un conjunto de bombillos, una población de bombillos. Esa población de bombillos físicos te genera una población de duraciones, lo que dura cada bombillo en horas. Eso lo asumimos como una variable aleatoria, ¿no? Lo idealizamos como una variable aleatoria para efectos de estimación, pruebas de hipótesis y esas cosas. Entonces dice, esa duración en horas, esa variable aleatoria, que es la duración en horas de los bombillos, dice que tiene aproximadamente una distribución normal y mire que me dan la desviación estándar. Dice de una sigma de 25 de 25 horas. Recuerde que esa es la duración en horas. Entonces el sigma está dado en las mismas unidades de la variable que se está midiendo, que es la duración, y en horas. O sea que la desviación estándar es 25 horas. ¿Listo? Dice, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para que al estimar la duración promedio con un intervalo de confianza al 95%, el error de estimación sea de máximo 5 horas? ¿No? Mire, ¿qué es lo que me están diciendo? Entonces, mire que lo que tratamos de estimar es la media, la duración promedio. La duración promedio. Eso es lo que es. Duración promedio poblacional. Quiero estimar esa duración promedio poblacional. Es decir, en promedio, ¿cuántas horas está durando un bombillo de esto en funcionamiento continuo, por ejemplo? Listo, ese valor es desconocido. Entonces me dice, calcúlate el tamaño de la muestra de tal manera que tú vas a estimar ese promedio poblacional. Y dice, con un error de estimación máximo de 5 horas. ¿Eso qué significa? Que si este es el valor verdadero, entonces tú vas a entregar tu estimación con un intervalo de confianza que es menor o igual que 5 horas. Es decir, que el extremo del intervalo que tú vas a entregar, va a estar en mu más 5 horas y el extremo inferior del intervalo que tú vas a entregar va a estar acá entre mu menos 5 horas.
Es decir, el error de estimación va a ser de 5 horas. Por ejemplo, si la verdadera duración son, digamos, no sé, un bombillo de eso, unas 3.600 horas. ¿Cuánto da 3.600 horas en día? No sé, por ejemplo, un año. Un año son 365 días por 24 horas que tiene el día. Vamos a hacer una cuenta aquí, a ver. Para dar una cifra más o menos, 365 días por 24 horas da 8.760 horas. Es decir, vamos a suponer que en promedio ese bombillo dura funcionando de manera continua un año. 8.760 horas. 8.760 horas. Vamos a suponer que ese es el verdadero promedio poblacional. Entonces, cuando tú dices, recuerda que eso tú no lo conoces, eso es lo que se quiere estimar, eso no lo conoces. Vamos a suponer que es ese valor, simplemente para ilustrar. Entonces, cuando dice, estímame mu con un error de 5 horas, entonces lo que significa es que tú podrías estarlo, el intervalo que vas a entregar va a estar entre 8.760, 55, o sea, 60 menos 5, y 8.765 horas. Esa sería tu estimación ideal para ese problema, con un error de estimación de el 5% y con una confianza del, bueno, todavía esa sería nuestra estimación ideal con un error del 5%. Ahora es donde venimos a jugar con el nivel de confianza, con la varianza poblacional y con el tamaño de la muestra, que es lo que nos permite, que nos piden calcular ahí, ¿no? Entonces, lo que dice esta teoría que acabamos de ver es, mira, si tú quieres un error del 5%, entonces el tamaño de la muestra, mejor dicho, podría decirse de esta forma, una versión sería que ese error, que es 5, porque ya te lo están dando, debe ser igual a Z alfa medio el sigma sobre la raíz de n, y de ahí despéjame raíz de n, y eso es lo que yo hice hace un rato. Ya, si te dan la confianza, ya me la dieron, un 95%, ya este Z alfa medio está fijo en 1,96. ¿Listo? Y el sigma ya está fijo. Le dicen que es 25. ¿Listo? ¿Qué es lo que no está fijo? El n. Eso es lo que va a despejar. ¿Listo? Entonces, mire, vamos a aplicar la fórmula de tamaño de muestra. Aquí. Entonces, dice la fórmula de tamaño de muestra que el tamaño de la muestra se calcula así, mire. Z alfa medio al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Ya tenemos esos datos. Si me dicen que quieren una confianza del 95, el Z alfa medio es 1.96 al cuadrado. Por el sigma me dice, me lo da el problema, el sigma dice que es 25, o sea que aquí va 25 al cuadrado. Y sobre el error al cuadrado, el error es 5. O sea que aquí nos están dando 25 el error al cuadrado. ¿Bien? Un 25 de esto se va y te queda 1.96 al cuadrado por 25. 96.04 me dio a mí. Correcto, esa es la respuesta. 96.04. Como eso debe ser un número entero, muchachos, tú lo debes llevar a un entero. Y entonces te recomiendo que lo hagas al entero siguiente, porque eso te garantiza un error menor o igual que el que estás estableciendo. Si lo llevas al entero, un entero un poquito más, entonces el error sería un poquito menos. ¿Recuerda eso? Es decir, si das... Quedaría 96.1. No, al entero siguiente, doctor, 96.1 no es un entero. El entero siguiente, después de 96.04, el entero que sigue es 97. El entero, un entero. Gracias. El entero es 97. Mira, si le das 96, el error es un poquito más de 5.
Si le das 97, el error es un poquito menos de 5. Si quieres probarlo, haz la cuenta. ¿Cómo sería el error? El error sería, recuerda que el error es, aquí lo tengo, mire, el error, bendito error, donde la fórmula, aquí está. El error es z alfa medio sigma sobre raíz de n. O sea, si tú haces esta cuenta, z 1.96 sigma sobre la raíz del tamaño de muestra que acabas de calcular, si tú la colocas como raíz de 96.04, eso te da un poquito mayor que 5. Una amiguita mayor que 5. Tú quieres que, recuerda que el error, estimación, yo quiero mantenerlo pequeño. Entonces, por eso lo llevo al entero siguiente. Si tú lo calculas con 97, entonces esto te da un poquito menos de 5. Eso es lo ideal. Esto da menor, debe dar menor que 5. Entonces, por eso lo redondeamos al entero siguiente. Bien, entonces, mire, ¿qué es el resultado que estamos obteniendo acá? Lo que me está diciendo es, bueno, listo, señor investigador, señor fabricante de ese bombillo. Si usted quiere estimar la duración promedio de ese bombillo con un error de 5 horas en la estimación, y si en realidad la varianza, la desviación estándar de esa población de bombillos, de la población de duraciones de esos bombillos, es de 25, el tamaño de muestra mínimo que usted necesita es de 97. Es decir, debemos tomar 97 bombillos y ponerlos a trabajar de manera continua y registrar el tiempo que ellos demoran funcionando hasta que se funda. Recogemos esos 97 datos. Ese es un experimento, es complicado el experimento porque, ¿y qué tal que el bendito bombillo ese haya, ojo, tendrías que esperar, coger 97 bombillos, ponerlos a trabajar y esperar hasta que los 97 bombillos se quemen. Y ese sería, y bueno, ir registrando los tiempos en que se van quemando los bombillos. ¿Listo? O de pronto hasta pueden definir unos parámetros adicionales que tienen que ver con el nivel de luminosidad. Tú no has visto unos bombillos que aún siguen prendidos, y ya están todos opaquitos, pero siguen prendidos. Bueno, de pronto establecen un criterio. Bueno, consideramos que ese bombillo ya se debe cambiar cuando el nivel de luminosidad sea de tanto. Entonces, bueno, ahí establecen un criterio y ahí terminaría el experimento. Es decir, no necesariamente tienes que esperar. Ese es un caso extremo que le estoy dando, porque yo me estoy recordando de esos bombillos de mi época cuando yo era niño, que eran los de filamento y esas cosas, y eso sí se quemaban fácil. Ese filamento se chamuscaba y ahí muertecito el bombillo. Entonces, a propósito, hay un curso que se llama Análisis de Datos de Sobrevivencia, que son especiales para este tipo de experimentos. Ojalá que de pronto ustedes tengan la dicha, la fortuna de seguir en el programa de estadística, a graduarse como estadístico y puedan ver un curso que se llama Análisis de Datos de Sobrevivencia, donde se planean este tipo de experimentos. Ahí hay unas cosas que le llaman las censuras y esas cosas, porque bueno, tenemos que terminar, esperar que el bombillo se queme, que todos los 100 bombillos se quemen, los 97 bombillos se quemen para terminar el experimento. No necesariamente. Entonces se diseñan unos experimentos de tal manera que tú puedas, o por ejemplo los que investigan en cáncer y esas cosas. Entonces hay unos pacientes que están observando y entonces el investigador en cuestiones de cáncer dice, bueno, tenemos que esperar que todos los pacientes se mueran para poder sacar las conclusiones de nuestro estudio. Ay, no. Entonces hay unos diseños que eso se ven especialmente en ese curso para poder hacer esas estimaciones de esa forma. Esto que estoy dando yo es un caso extremo ideal, ¿no? Extremo ideal. Hay situaciones que se pueden adaptar a esto, hay otras que no. Por eso es que se justifica, pues, ver otros cursos
donde se va puliendo estas cosas, se van puliendo estas cosas. Bien, otro ejemplo. Otro ejemplo. Mire lo que dice este ejemplo, y ahí para terminar eso de tamaño de muestra. Mire lo que dice este ejemplo. Dice, suponga que en el ejemplo anterior, ¿cuál ejemplo anterior? El ejemplo del ingeniero que tiene 12 muestras de un material de concreto y está experimentando para determinar el promedio de dureza, la dureza promedio en libras por pulgada cuadrada de ese material. Entonces dice que tomó una muestra de tamaño 12 y que la resistencia promedio muestral fue de 3.250 y nos pidieron que estimáramos la media de esa población de donde se están extrayendo esas muestras con un intervalo de confianza al 90 y tanto %. Mire, este ejemplo, este. Mire los datos que vamos a usar acá. Son los mismos datos de aquel ejemplo que está allá con respecto al tamaño de muestra. El tamaño de la muestra aquí fue 12. La desviación estándar, la varianza poblacional dice que es 1000. Y el promedio muestral dice que nos dio 3.250. Y nos mandaron a calcular un intervalo al 95% para el verdadero promedio poblacional. En ese mismo contexto de este ejemplo, con los mismos datos que nos está dando este ejemplo, miren lo que me plantea este ejercicio. Eso está en el libro de Montgomery. Ahí está. Eso me lo traje de allá. Yo no me he inventado nada, eso está tal como está en el libro. Y dice, suponga que en el ejemplo anterior del ingeniero, se desea disminuir el error máximo en la estimación de mu a través de la media, o sea, el error de estimación, el error máximo para estimar a mu a través de X barra, se desea disminuir, dice, de tal forma que pase de 18 a 10 PSI. Entonces dice, ¿cuál debe ser el nuevo tamaño de muestra? ¿Cuál debe ser el nuevo tamaño de muestra? Eso es lo que me mandan a calcular. Bueno, usted se preguntará, ¿y de dónde salió ese 18? Bueno, mire, ¿cuál es el error de estimación que tenemos bajo las condiciones del problema anterior? Mire, bajo las condiciones del problema anterior tenemos un n igual a 12, una confianza del 95%, es decir, que nuestro Z alfa medio es 1.96. Y tenemos un sigma de raíz de 1000. Recuerde que la varianza es 1000. Entonces tenemos un sigma de raíz de 1000. Recuerde cómo se calcula el error de estimación. El error de estimación se calcula así. Error de estimación es Z alfa medio, sigma sobre la raíz de n. Hágame el favor, reempláceme esos valores. El Z alfa medio es 1.96 para el 95%. El sigma me está diciendo el problema que es la raíz de 1000. Y el n fue 12, ¿no? El tamaño de la muestra fue 12 sobre raíz de 12. Muchachos, si usted hace esa cuenta, eso le da casi 18. Saque a alguien que me ayude rapidez ahí, me haga esa cuenta. 1.96 por raíz de 1000 sobre raíz de 12. 17.89. Listo, lo llevamos a 18. Ese es el 18 que aparece ahí. O sea que con estas condiciones de ese problema, con ese tamaño de muestra y con ese nivel de confianza y con esa varianza, yo tengo un error de estimación de aproximadamente 18. Entonces el problema me dice, mire, yo quiero reducir ese error de estimación. Ya no quiero que sea 18. Quiero que sea 10. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para esa nueva condición que estoy imponiendo? Entonces, listo. Vamos a ver. El Z alfa medio sigue siendo el mismo. La varianza sigue siendo la misma, ¿cierto? El error es el que cambia. Ya no es 18, sino que es 10. O sea que para este problema, el error es igual a 10 PSI.
¿sí? A 10 PSI. Entonces, mire, el N, recuerde, el N es, vamos a hacerlo con la fórmula otra. El Z alfa medio al cuadrado, vamos a recordar la fórmula, Z alfa medio al cuadrado por el sigma al cuadrado sobre el error al cuadrado. Reempláceme eso. 1.96 al cuadrado por 1000, que es sigma cuadrado, sobre el error al cuadrado, que es, el error es 10. Entonces, al cuadrado te da 100. ¿Listo? Entonces, mire, este reemplaza esto aquí. Sí, esto da 10. Sí, sería 1.96 al cuadrado por 10. Mire que 1.96 es casi 2. Al cuadrado da 4, por 10 da 40, aproximadamente unos 40, ¿no? Que ahí nos da 39. 39. Esa es la fórmula. Exactamente nos da 38.416. Si tú recuerdas que como es un entero, debes redondearlo a entero. Y no lo redondeas al entero más pequeño, sino al entero más grande. Siempre el entero más grande, en estos casos de tamaño de muestra. Siempre llévalo al entero más grande. 40. 40. Perdón, 39. Si quieres más redondeado, 40. Recuerde, hacia arriba no pecas. Hacia arriba el tamaño de muestra no pecas. Hacia abajo sí, porque si tienes un tamaño de muestra más pequeño, el error de estimación sería más grande. Entonces, en este caso, bueno, pero para responder en la plataforma en estos ejercicios, ahí sí tienes que hacer bien el redondeo, ¿oyeron? Si le da, siempre, recuerde, si le da un número, no importa el número decimal que le dé, usted redondéelo al entero siguiente. Aplíquele la función ceiling, techo, la función ceiling de R, ceiling, techo. Ceiling en R. Eso te lleva al entero más grande. Siempre, al entero más grande. Si usas round, bueno, si usas round, te lleva, bueno, por ejemplo, con round, con R-O-U-N-D, de este valor te lleva, de este valor aquí, te lo pasa a 38. No me sirve. Ahí no me sirve. Tienes que usar el entero siguiente, que es 39. O, bueno, esta es una función para redondear en R, ¿no? Mire que ahí no sirve round, siempre usa ceiling. Y, por ejemplo, otra función para redondear en R es floor, piso. ¿Cómo se escribe piso en inglés? Creo que es así, floor. Eso te lleva al entero más pequeño. O sea, por ejemplo, ese floor en ese caso estaría trabajando como round, porque te lo lleva al entero más pequeño. Por ejemplo, si esa función floor, tú le das 38.99 y te lo lleva a 38, el entero más pequeño. ¿Listo? Funciones para redondear en R. Trunc, no sé. Voy a ver si es que no existe esa floor o es que voy a pedir aquí ayuda sobre floor. Sí existe. Para redondear números. Retorna esa floor. ¿Vale? ¿Cómo funciona? No tenía trunc. Con C, trunc. Voy a pedirle ayuda. Funciona igual. Funciona igual a floor. No, momentico. Trunc, floor, momentico. Lleva al entero más siguiente, al entero más grande que está por debajo de ese valor. O sea, lo baja. Dice la función floor toma el entero más grande, que no es más grande que el valor correspondiente que tú le entregas. El entero más grande, pero que no es más grande que el valor que tú entregas. Eso equivale al piso.
sea, el valor está aquí, te entrega este. ¿Qué dice de trunc? Retorna formado por, dice, truncando los valores en X. No entiendo el inglés que me está dando acá, no sé, bueno, hay que mirar, pero no funciona igual que flu. No funciona igual que flu, porque si no, pues dijera lo mismo y no dice lo mismo. Hay que mirar a ver cómo funciona trunc. Bien, eso es. Muchachos, entonces mire, 39, ¿no? Tamaño de muestra. 39. Muchachos, por último, para terminar, ya se está acabando esto. Mire, ¿cuál es la fórmula para tamaño de muestra cuando la población es finita? Es decir, cuando conoces el tamaño de la población. Mire, aquí tenemos la fórmula. Note acá. No tiene nada de complicado. Mire que lo que está arriba en el denominador es la fórmula anterior, sigma z sobre e. Ahí le quité el alfa medio para no complicar ahí la notación, pero recuerde, este z es el z alfa medio, ¿no? Este es z alfa medio, el sigma y el error. Mire que está ahí. Esa es la misma, este es el n que acabamos de obtener allá para poblaciones infinitas. Y dice 1 más 1 sobre n por eso mismo. Note una cosa. Que cuando este n tiende a infinito, ¿qué le pasa a esta cantidad cuando n tiende a infinito? Si n tiende a infinito, esto tiende a cero. Esta cantidad tiende a cero. Claro, esa cantidad tiende a cero. Y por lo tanto, esta fórmula tiende a la anterior que le acabo de mostrar. ¿Sí? Pero si n no es infinito, esto es positivo, mayor que cero, y 1 más algo que es mayor que cero da mayor que 1. ¿Sí? Esto daría mayor que 1. Y cuando tú a algo lo divides por algo mayor que 1, esto te da menor que sigma cuadrado z cuadrado sobre error al cuadrado. Es decir, que ese tamaño de muestra calculado de esta manera, cuando la población es finita y es pequeña, esto te da menor que el valor para poblaciones infinitas. Y ahí te ahorras unos pesitos. Recuerde que el tamaño de muestra al final tiene implicaciones en el costo del estudio, ¿no? Si es cosas que hay que llevar al laboratorio para probar, menos costos en mediciones en laboratorio. Si es personas que hay que entrevistar, menos costos en personal para ir a entrevistar y esas cosas, ¿no? Entonces ahí te ahorras unos pesitos en el estudio, ¿no? Considerando poblaciones finitas. Bueno, recuerde ¿sí? Finitas. Esa es la fórmula, la anterior. Si la población es infinita, es n igual a sigma cuadrado z alfa medio al cuadrado sobre error al cuadrado. Es la fórmula que acabamos de dar. Esta. Cuando la población es infinita, entonces la fórmula, cuando la población es finita es esta. Cuando la población es infinita es esta. Ahí está, eso es. Infinita o ideal, ¿no? Es que las poblaciones, en realidad las poblaciones infinitas son esas poblaciones ideales. Por ejemplo, esa población de la duración de bombillos. O sea, uno se imagina todos los posibles bombillos fabricados por ese procedimiento y se imagina todas las posibles duraciones de esos posibles bombillos, que eso es una población ideal. Y eso se considera una población infinita. Por ejemplo, cuando hablamos de todos los posibles cultivos de
el rendimiento promedio de todos los posibles cultivos de arroz de esta variedad. Bueno, esa es una población ideal, ¿sí? Pero ya si son personas, no todos los posibles hogares del municipio de Montería, ya esa población no es infinita, es una población finita, ¿ya? No es una población ideal, es una población concreta. ¿Listo? Bien, mire, aquí vamos a ver un ejemplo de aplicación de la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones finitas, perdón. Dice, determinar el tamaño de muestra para estimar el ingreso promedio de una comunidad de 10.000 miembros. Es decir, ahí hay 10.000, pueden ser hogares, y esos son 10.000 hogares, por ejemplo. Con un error no mayor de 2 salarios, de 0.2 salarios mínimos. Ojo, ahí me están dando el error. Y lo están midiendo en términos de salarios mínimos. El salario mínimo, por ejemplo, es, digamos que, pongámosle un valor cerrado, si el salario mínimo es 100, entonces, cuando dicen 0.2 sería alrededor de, en términos de pesos, si el salario mínimo es 100, me están pidiendo como el 20%, o sea, 20, un error de 20 pesos en la estimación, ¿ya? Entonces, recuerden lo que significa ese error, ¿no? Un error de 20 pesos en la estimación. Significa que si el valor real es tanto, entonces tú podrías estar estimando como ese valor menos 20, ese valor más 20. Mire que ahí está en términos de salarios mínimos. Dice 0.2 salarios mínimos. Bien, entonces mire, suponiendo que la varianza del ingreso es 6, ojo, que eso es salarios mínimos. Salarios mínimos. O sea, 6 salarios mínimos como varianza. La varianza de los ingresos son 6 salarios mínimos. Bien, necesitamos estimar el promedio en salarios mínimos de esa población. Bien, entonces me dice, bueno, ¿qué tamaño de muestra debo tomar? Bien, entonces mire, aquí aplicamos aquí está. Este 6. Profe. El 6 ahí, ¿por qué no lo elevamos al cuadrado? Porque ya está elevado al cuadrado porque es la varianza. Ok. Recuerde que acá es sigma al cuadrado y cuando te dan la varianza, esa varianza es sigma al cuadrado. 6, siempre que te den la varianza, ese es sigma cuadrado, ¿vieron? O sea, este 6 es sigma cuadrado. El sigma es raíz de 6. Cuidado ahí, eso es cuestión de cuidado cuando en los exámenes y esas cosas, ¿no? Tienes que estar piloso, ¿qué te dan? ¿La varianza o la desviación estándar? Bien, entonces 6 por el z alfa medio al cuadrado, ahí está, 1,96, porque mire que quiero la confianza del 95%. Entonces es 1,96. Listo, y lo que viene acá es lo que acabamos de ver de la fórmula. 1 más 1 sobre n, aquí está el n mayúscula, y nuevamente mire que aquí está este valor, que es el n para poblaciones infinitas, ¿no? Ahí está. Entonces tuvo simplemente hacer esa cuenta. Mire, aquí está el valor. 576.24 sería el tamaño de muestra si la población fuera infinita. O sea, el tamaño de muestra para una población infinita y con esas condiciones sería 576.24, o sea, 577. Pero como la población es finita, corregimos esa estimación del tamaño de muestra teniendo en consideración que la población es finita y mire que nos da 544.84, que lo llevamos a 545. Mire que hay una diferencia, bastante grandecita entre el tamaño de muestra sin considerar el tamaño de la población y considerando el tamaño de la población. Alrededor de unos 25, ¿no? 45 hasta 75 son 30, más o menos 31. Te ahorras 31 encuestas, 31 entrevistas, porque ahí se está mirando lo del salario mínimo, el salario promedio,
entonces te estarías ahorrando unas 30 y tantas encuestas por hacer con este tamaño. 32. 32, correcto. Bien, eso es. Bien. Bueno, ya esto se terminó. Vamos a dejar ahí porque después dejo eso ahí inconcluso. Entonces, vamos a dejar ahí. Voy a pasar lista, no se me vaya, quédese quietecito para la foto. Quédese quietecito para la foto. Ahí tomé la foto. Vamos a descargar la foto. Profe, Sí. Natalia Medrano no pudo asistir hoy a la reunión porque tuvo que salir con su padre, tenía una emergencia. Bien, no hay problema. Alguien pregunta cuál foto. Oh, es una forma de decir que voy a tomar lista y voy a hacer la captura de los que están en estos momentos en línea. No, 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 no. No, yo no, a mí no me gusta. ¿Para qué? Para ver poco espelucada esa ahí. No, no. Sabes que yo la lista la paso acá con esta aplicación que me captura los que están en línea. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces. Mire, vayan estudiando porque ya con estos dos temas hay material para hacernos una evaluación. Para ir tomando nota ya, vamos a hacer una evaluación. Yo creo que para el próximo viernes puede haber una evaluación para ir tomando ya la primera nota del segundo corte. Con el tema que veamos la próxima clase, que va a ser estimación de promedio. Estimación de promedio, cuando se desconoce la varianza, podemos hacer una evaluación. Para ir ya tomando nota. No nos quedemos corticos. Listo, jóvenes. Estamos hablando entonces. Feliz día. Gracias, profe. Se acabó la clase. Viendo porno, ¿verdad? La pantalla empezó.